Muy buenos días para todos nuestros oyentes y para todas las personas que nos ven a través de Tampaiza TV. Hoy, 31 de agosto, nuestro programa Aguas con Voz, un programa de aguas del norte antioqueño que tiene como objetivo que ustedes, nuestros usuarios, se enteren de todas las noticias ambientales, también noticias locales y la gestión que ha venido realizando la empresa más querida por todos los yarumaleños. Saludamos a todas las personas que nos acompañan en cabina, a David de Cerro Azul Estéreo, a Luis de Tampaiza TV, a nuestra coordinadora ambiental, Laura Melisa Ospinos Vázquez, y a nuestro invitado especial del día de hoy, Santiago Chiquito García, que además pues viajó desde otra parte de nuestro municipio para acompañarnos el día de hoy, apasionado por el cuidado del medio ambiente, por la conservación de los recursos ambientales, además de eso empresario. Así que muy buenos días Laura, muy buenos días Santiago y bienvenidos a nuestro programa. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien Santiago, ¿y tú cómo has estado? Muy bien. Eso nos alegra. Mañana frita, pero sabrosa aquí en Sí, Yarumal. pero muy interesante el día de hoy. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias a Santiago Chiquito por acoger nuestra invitación. Y muy buenos días para todos nuestros oyentes. Laura, bueno, como decíamos ahorita, Santiago además es un empresario del norte de Antioquia, es un empresario que tiene una empresa sin ánimo de lucro de acá del municipio de Yarumal, que está enfocada en proteger los recursos naturales, pero también estas especies que están en peligro, en vía de extinción. Santiago, sabemos que tienes una empresa que se llama Neotropical Innovation, que además nos causa mucha curiosidad este nombre. Quisiera que comenzáramos a hablar un poco sobre la empresa, sobre por qué este nombre, a qué más, ampliarnos esta información que decíamos ahorita, que es la razón de ser de ustedes, y que además pues nos puedas contar un poco sobre algunas de las líneas en las que se enfoca esta empresa. Perfecto, entonces Neotropical Innovation, o en español innovación neotropical, nace precisamente ese concepto, ¿sí? El neotrópico, digámoslo, es una franja biogeográfica, o sea, es una región geográfica en el mundo muy especial. En esos trópicos, digamos, para entender, uno parte la Tierra en dos y está el Ecuador, ¿sí? Para arriba y para abajo hay una franja, que es lo que se llaman los trópicos, y a nosotros nos tocó el neotrópico. ¿Por qué neotrópico? Porque es el nuevo mundo. Cuando descubrieron América, llamaron esto el nuevo mundo. Entonces ese neotrópico es ese nuevo trópico, y ese nuevo trópico está lleno de oportunidades. Inclusive hoy uno dice que lo descubrieron hace mucho rato, pero hoy en día todavía estamos descubriendo especies aquí en Yarumal nuevas para la ciencia. Entonces es también como resignificar ese y dar a conocer ese concepto y el poder que tiene el concepto. Ese concepto es tan poderoso que habla también de por qué somos paisas y por qué no somos boyacenses, ¿sí? Y eso habla también de cómo nos vestimos, cómo comemos y cómo bailamos a otros ritmos. Y gracias a las montañas, a su topografía y a esa biogeografía, la vida se ha expresado diferente, y eso habla mucho también en términos culturales, porque toda esa diversidad natural es lo que ha configurado un poco cómo nos comportamos como cultura. Y entonces pues, cuando somos paisas entendemos que esa berraquera paisa la forjaron las montañas y esa topografía que nos tocó también. Entonces es un juego de lenguajes también, de dar a conocer esas particularidades que nos han hecho y somos, y cómo nos vamos a comportar a futuro y cómo vamos a conservar eso. Entonces en Neotropical Innovation encontramos en la conservación de la naturaleza una oportunidad para poder resignificar esa riqueza natural, sí, la riqueza no es solo dinero, son toda esa diversidad de formas de vida, y conservándolas podemos encontrar también formas de usarlas y involucrarlas en las tomas de decisiones económicas, como un árbol, un ecosistema es determinante para el bienestar. Entonces también es todo eso. Es muy importante lo que estás diciendo, Santiago, porque nosotros como colombianos tenemos una diversidad no tanto de especies, sino también cultural. Cómo tenemos diversidad cultural en todo nuestro territorio. Es muy importante lo que estás diciendo. También te pregunto, pues como enfocándonos ya en el tema, pues como de la conservación de las áreas protegidas con que contamos, cuéntame un poquito qué es una especie focal, para que la comunidad yarurmaleña sepa qué es una especie focal en nuestras áreas protegidas.
Una especie focal es una especie particular, ¿sí? Que tiene una diversidad de relaciones y que por esas particularidades puede ser una especie emblemática. En este caso, por ejemplo, el montañerito paisa es una especie focal que nos ha permitido conocer, ¿sí? El altiplano norte de Antioquia, no solo pues, aquí en Yarumal, sino pues todas esas particularidades. Y ese montañerito paisa, ese enfoque en él nos ha permitido también entender cómo él se relaciona con diferentes especies. Y conservando ese montañerito paisa, enfocándonos en él, podemos lograr que a través de ese enfoque podamos construir estrategias que nos permitan ir más allá de solo proteger hábitats, sino también involucrarlo en la cultura. Eso que dices es muy importante porque protegiendo el montañerito paisa también estamos protegiendo el recurso hídrico, el recurso o sea, como el componente de suelo, o sea, estamos protegiendo muchas áreas e involucrando muchas especies y muchos ecosistemas. Entonces es muy importante lo que estás diciendo y tengo entendido que tienen una iniciativa con el montañerito paisa que está en peligro, ¿cierto? Entonces esto es muy importante. También te pregunto cómo promovemos estrategias de desarrollo regenerativo para la conservación de estas especies focales. ¿Qué estamos haciendo para proteger estas especies focales? Entonces, hay claves que es el desarrollo regenerativo. Entonces, digamos, el desarrollo es una forma de nosotros como sociedad, como humanidad, de con los recursos naturales construir una forma de intercambio de valor. Cómo involucramos ahí la naturaleza, ¿sí? Y cómo el desarrollo involucra esa naturaleza es clave para que se pueda realmente hacer un buen desarrollo, ¿sí? No un desarrollo que sea en contra de las dinámicas de la vida, ¿sí? Finalmente nosotros hacemos parte de la naturaleza como seres humanos y tenemos que buscar que el desarrollo tenga en cuenta el valor de la vida como algo determinante para poder avanzar. Sí, finalmente la naturaleza es sostenible porque se regenera. ¿Cómo nosotros somos capaces de coger esa condición de la naturaleza y llevarla a las formas como nos desarrollamos hoy en día? Y eso va mucho desde la actitud que tenemos hacia esa naturaleza. Todo radica en un poco en la desconexión que tenemos con esa naturaleza y cómo reconectándonos podemos entender cómo podemos generar impactos positivos, más allá de reducir los impactos negativos, es cómo desarrollándonos regenerativamente generamos impactos positivos para que la vida se abra camino y nos ayude también a consolidarnos como especie. Finalmente hacemos parte como especie de un sistema inteligente que es la naturaleza, lograr esa inteligencia en la naturaleza para poder llevar el desarrollo a otro nivel. Eso que estás diciendo de conectarnos con la naturaleza es muy importante porque muchas personas piensan que la naturaleza es algo aparte de nosotros como los seres humanos y nosotros como seres humanos hacemos parte de ellos, somos un conjunto que si nos integramos podemos ser sostenibles y lo sostenible es que convivir en armonía con todos, tanto los seres humanos como las especies y la naturaleza, porque nosotros mismos estamos acabando con nuestro entorno y esa es la conciencia que nosotros estamos invitando desde Aguas del Norte a que tomemos una conciencia como seres humanos, a que hagamos una adecuada separación de los residuos sólidos, a conservar el agua, nuestras fuentes. Cuidemos el entorno donde vivimos, que es algo súper importante y estamos destruyendo nuestra propia hábitat. Entonces la invitación es para eso. Bueno, Santiago, yo me perdí un poquito cuando nos hablabas ahorita de un contexto de la empresa como tal, Neotropical Innovation. Entonces, ¿esta empresa está dedicada a conservar varias reservas o se enfoca en una sola? ¿Dónde está ubicada? Perfecto, estamos ubicados en el norte de Antioquia y tenemos varias líneas de acción, ¿cierto? Nos interesa mucho desde la apropiación de ese conocimiento en torno a la naturaleza, en torno a las especies amenazadas, cómo eso empieza a jugar en la toma de decisiones cotidianas, ¿sí? Desde uno como individuo hasta las organizaciones, las empresas, y cómo la conservación se convierte en un vehículo, más allá de proteger algunas cositas ahí como para mantener elementos culturales y emblemáticos, es cómo hacemos que eso se involucre en la economía, ¿sí? Y sea relevante, por ejemplo, porque pongo un ejemplo para que lo entiendan fácil, ¿por qué el montañerito paisa puede ser importante para la ganadería del norte de Antioquia? ¿Cómo eso, como una especie que está amenazada, inclusive por la misma condición de la ganadería, puede ser el elemento que le permita a la ganadería enriquecer
sus formas, ¿sí? y dinamizarse también, porque entonces si tenemos hábitos de montañerito paisa, tenemos además de pajaritos que podemos observar, podemos hacer turismo de aves ahí, podemos tener unos frutos que come el pajarito, como el mortiño o agraz, que se conoce hoy en día, y ese agraz como empieza a ser un elemento que puede ser un motor de desarrollo a futuro. Cómo las ganaderías, cómo la agricultura integra estos elementos particulares de la región y empieza a construir realmente unas narrativas muy poderosas que buscan, más allá de movilizar recursos, es también conservar ese capital natural, entenderlo así, como esa riqueza que nos hace únicos. Entonces Yarumal tiene unas cosas únicas en el mundo, entonces somos privilegiados en eso. ¿Cómo llevamos eso a otro nivel? ¿Cómo lo conservamos? ¿Cómo lo volvemos cultura? ¿Y cómo logramos que eso dinamice recursos para que el desarrollo de la región también crezca desde esas otras formas? Santiago, nos mencionabas algo muy importante y es el tema de la ganadería, ¿cierto? Sabemos que en el altiplano norte tenemos una problemática y es la ganadería intensiva, pero también las plantaciones de monocultivos, ¿cierto? Esto nos viene generando, por ejemplo, el uso de agroquímicos, de fertilizantes, de otros químicos que nos afectan el suelo, ¿cierto? Por ejemplo, nos pueden generar degradación del suelo, contaminación del agua, también nos generan emisiones de gases de efecto invernadero. En este caso, sabemos que la cría, pues como intensiva de la ganadería, nos genera gran cantidad de dióxido de carbono y metano. Entonces, de cierta forma, una de las líneas que ustedes tienen como empresa es la línea del sistema PRO2, protección y producción. A mí me interesa mucho como esa parte en la que ustedes trabajan, porque cómo hacen ustedes para que, digamos, este programa lo escucha no solamente la zona urbana, sino también la zona rural. Entonces, ¿cómo se difunde ese mensaje para pasar de estas técnicas que eran antes tradicionales a unas técnicas que sean más acordes como al cuidado del medio ambiente, que no afecten, como hemos visto en la actualidad, el cambio climático, por ejemplo? Perfecto, los sistemas PRO2 o sistemas de protección-producción es un concepto que hemos venido desarrollando precisamente a raíz de querer conservar una especie en medio de toda esta matriz económica y de la ganadería intensiva. Entonces aquí, más que buscar culpables, es entender que podemos construir las mentalidades de cómo nos relacionamos también con la naturaleza, y es, venga, entre más protejo, más produzco. ¿Cómo logramos desde esa multiplicación de esos dos conceptos, proteger y producir, llevar la ganadería a otro nivel? Yo creo que el problema no es la ganadería y el problema no son las vacas, y los impactos negativos van más asociados a cómo estamos haciendo ganadería hoy en día y cómo desconocemos toda esa riqueza que hay en la naturaleza. Entonces el modelo de desarrollo lastimosamente hace un poco mella con el himno antioqueño. Entonces el hacha mi mayor, el modelo no puede seguir tumbando sin conocer lo que estamos tumbando. Entonces, claro, cuando uno dimensiona un rastrojito como donde vive el montañerito paisa y se da cuenta que ahí no hay solo montañeritos paisas, sino un montón de especies que pueden ser valor económico y construir valor económico, ahí es donde uno dice, venga, la ganadería, ¿por qué no está utilizando esto como un sistema más integral, más complejo, y logrando también desde esas particularidades de la región tener una ganadería diferencial, una ganadería que produce leche, pero que también produce agua y que también produce, ¿por qué no, unas toneladas de fruta? Y esa fruta, ¿cómo empieza a jugar en términos de transformación de valor? Porque pues podemos vender leche por un lado, agua por un lado y frutas por un lado, pero si integramos todo eso, logramos tener unos ejes en términos de desarrollo que son base para que todo suceda. Necesitamos energía, porque eso es lo que nos permite movernos, pero sin agua no podemos ni siquiera tener energía. Entonces la producción de alimento, en este caso la ganadería, no puede estar atentando contra las infraestructuras naturales que permiten que tengamos agua y energía. Entonces ahí hay un ejercicio que hay que hacer. Como les digo, no se trata de buscar culpables, aquí es de construir un conocimiento en torno a esa naturaleza tan maravillosa y particular que le tocó a Yarumal y al norte de Antioquia, y cómo desde esa visión profunda y esa reconexión profunda con la naturaleza podemos hacer ganadería y producir leche y producir todo lo que se ha venido trabajando tradicionalmente, pero con ese enriquecimiento natural, logrando que esa riqueza se vea en los productos y en los servicios que ofrece el norte de Antioquia, que es muy especial. O sea que es por eso que este sistema se centra, como lo decías ahorita, agua más energía más alimento. Santiago, bueno, y hablábamos también de los monocultivos. Sabemos que el monocultivo es una plantación de una sola especie en una siembra, en un terreno, ¿cierto? ¿Cómo afecta esto la tierra, el suelo, el agua?
Pues digamos, los monocultivos no son parte de la naturaleza. La naturaleza no hace monocultivos, la naturaleza se expresa en términos de diversidad y abundancia. Entonces, ¿cómo logramos trascender esa visión del monocultivo e integrar precisamente la diversidad de especies, de relaciones, de alelopatías? Porque si yo siembro una planta con otra y se benefician, pues lo que genero son círculos virtuosos que permitan que eso produzca más. Entonces ahí también es como pasar un poco a otro nivel de entendimiento de cómo esa diversidad asegura también una resiliencia de la misma economía. Si yo tengo un cultivo de papa y me cae la gota a la papa, se me fue todo el cultivo de papa, pero yo tengo papa, frijol, maíz, integrados, ¿cierto? En consorcios, en asociaciones que favorezcan la productividad, pues mucho mejor. Y si yo integro más que solo plantas, integro animales que polinicen, que aceleren y que potencien procesos naturales, pues vamos a entender y vamos a llevar la naturaleza precisamente de la mano a apalancar la economía. Entonces ahí es más como conservar la naturaleza, no porque es bonito, porque hay que conservarlo y ya, sino porque podemos llevar la economía a otro nivel, teniendo en cuenta la naturaleza en la toma de decisiones desde todos niveles. Exacto, es como darle al suelo un equilibrio, ¿cierto? Un equilibrio entre nutrientes, entre diversidad, para que así pues como que el suelo sea cada vez mucho más fuerte y no esté como lo hemos visto actualmente degradado y que esto nos genere erosión y demasiados problemas. Sí, es evitar perder capital como el suelo, ¿sí? En la medida que no entendemos las dinámicas del suelo, creemos que abonando es involucrando recursos externos. ¿Cómo logramos que la relación entre el suelo, las plantas y los animales genere círculos virtuosos para no tener ni siquiera que abonar, ¿cierto? La vaca es un animal maravilloso, ¿sí? Es capaz de convertir los rayos del sol en leche, en proteína, y cómo logramos que la vaca sea la misma que abone, ¿sí? Hay frases muy bonitas de gente que ha empezado a abordar el suelo y dicen, por ejemplo, el suelo necesitas que lo caguen, que lo meen, que lo pisoteen y que lo dejen descansar. Y esos elementos hacen que el mismo suelo se regenere. Entonces todo esto de los abonos externos, químicos, venenos, lo que genera es desequilibrios en esas dinámicas y en esas relaciones. ¿Cómo podemos favorecer lo que la naturaleza misma nos ofrece y con eso avanzar en un conocimiento que nos permita generar impactos positivos más que reducir impactos negativos? Claro que sí. De ahí nace la importancia, Santiago, de lo que estabas diciendo ahorita, que es la alelopatía. Expliquémosle un poquito a la comunidad qué es alelopatía, porque dijiste ese concepto, okay, pero mucha gente no puede saber, me imagino que no sabe qué es alelopatía y cuáles son los beneficios que trae para un cultivo. Y hay especies como el tabaco que sirven como repelente para ciertas especies, el tabaco, la marihuana, otras especies como el girasol que nos atraen polinizadores como es la abeja. Entonces expliquémosle un poquito a la comunidad qué es alelopatía y para qué sirve en un cultivo, para que ellos sepan el concepto y lo puedan ir implementando dentro de sus huertas caseras. Como decías eso, la alelopatía son relaciones que se favorecen entre diferentes especies. Entonces, como decías, hay plantas que sirven de repelentes, ¿cierto? Es más como desde la condición funcional. Hay plantas que lo que hacen es jalar nutrientes, ¿cierto? Fijar nitrógeno en el suelo. Entonces, si yo siembro X o Y planta al lado de otra que no tiene unas raíces tan poderosas para traer esos nutrientes acá, pues entonces empiezo a construir realmente, es una infraestructura para producir alimento, ¿sí? Y como la naturaleza nos ofrece diferentes formas para poder relacionarlas entre ellas y que eso favorezca la productividad. No irnos a la fácil que es coger y echar veneno y ya, y pues obviamente cuando echamos veneno, el veneno no solo va a ir a matar el bichito que me está afectando a la planta, sino que él arrasa con un montón de bichos. Ahí generamos desequilibrios y en esos desequilibrios no es que nos estamos manteniendo como en diferentes formas de desarrollo, desequilibrios que generan otros desequilibrios a futuro y que es lo que está generando pues realmente como los grandes retos que tenemos hoy en día como humanidad. Entonces, en la medida que entendemos más esas dinámicas entre una planta y la otra, entre el bichito y la planta y cómo el suelo se relaciona con esos otros dos elementos, logramos entender que la vida tiene un valor
y que precisamente pues uno puede decidir sobre la vida, sobre el valor de la vida, pero que en la medida que entiende esas relaciones y conocemos más de eso, podemos llevar eso a los negocios, a la economía y a la cultura. Y en la medida que sea cultura, logramos que se trascienda en el tiempo una cultura regenerativa que nos permita ser sostenibles y interactuar con la naturaleza de las mejores formas posibles. Eso que dices es muy importante porque ¿qué estamos también haciendo con los monocultivos? Estamos perdiendo diversidad de especies y eso es algo que nosotros como colombianos debemos de conservar porque nosotros tenemos varias especies de papa, de frijol, de maíz, entonces es como conservar esa diversidad de especies y eso es lo que estamos perdiendo con el monocultivo y estamos alterando genéticamente también esas semillas porque eso está generando pues que la seguridad alimenticia, entonces están modificando todas estas semillas para que el producto sea más grande, se dure más la cosecha, entonces esa es también la invitación a que conservemos nuestra diversidad en plantas y utilicemos esos mecanismos para ayudar pues como a conservar todas nuestras especies. Bueno, Laura, y en este momento vamos a una pausa de comerciales y ya volvemos. Bueno, y volvemos, Santiago, con un tema que sabemos te gusta mucho y te apasiona y es el tema del montañerito paisa, ¿cierto? Sabemos que es un regenerador por naturaleza y que está además amenazado en peligro de extinción. Este proyecto comenzó entonces en el 2019, fue una iniciativa de conservación del montañerito paisa. Cuéntanos un poco sobre esto, cómo va el proyecto, aún está en pie, qué personas han participado y además relacionémoslo un poco como, digamos, las personas que se han vinculado como entidades, organizaciones, sabemos que también está, por ejemplo, la Corporación Salvamontes, pero además de esto, cómo la comunidad también se puede vincular para participar de este proyecto. Bueno, el montañerito paisa, una especie endémica y en peligro crítico de extinción del altiplano norte de Antioquia, ha sido un elemento que nos ha permitido reconocer y reconectarnos pues con esta bioregión tan especial. ¿Qué nos ha permitido? Precisamente dimensionar qué otros elementos hay en su hábitat, ¿sí? Como el mortiño, como ciertas otras cosas que permiten empezar a construir alternativas de producción, ¿sí? Como el turismo. Entonces podemos, como es una especie que es única en el mundo, pues mucha gente en el mundo que le gusta observar aves quiere venir a Yarumal o al norte de Antioquia a conocer el montañerito paisa. Eso es un atractor para términos turísticos, pero más allá de solo pajarear y de todo esto que puede pasar en torno a las aves, ¿cómo podemos llevar entonces el hábitat del montañerito paisa, que es lo que está amenazado realmente? La especie está amenazada porque su hábitat está en peligro, porque la frontera agrícola se está comiendo esos hábitats. ¿Cómo podemos llevar ese hábitat a otro nivel? ¿Sí? Y protegerlo y proteger también los recursos que hay ahí, ¿sí? Ya sabemos que está muy relacionado con el agua, que esos hábitats permiten controlar la erosión, permiten regular el recurso hídrico, pero como hablábamos, está el frutico especial, como esos frutos que hay en el hábitat del montañerito paisa cobran vida. Entonces hemos hecho con algunas empresas, como restaurantes, como Parmesano y Todo Fresa, hemos hecho unas sinergias que buscan desde iniciativas de ellos, que son unos menús de conservación, cómo llevamos el montañerito paisa como un embajador a dar a conocer todos estos productos, como el mortiño, como el café de Ochalí, como muchos elementos que hay particulares que nos hacen únicos, que generan identidad en la región y que pues terminan en un plato, en un restaurante, en unos elementos muy sofisticados, muy ricos, y también es llevar como la mentalidad de proteger y producir. Entonces, cómo comer rico puede generar impactos positivos en la naturaleza, cómo ir a un restaurante y comer rico puede generar recursos y puede generar unos impactos positivos a una especie que lo necesita. El montañerito paisa necesita que todos nos comprometamos con que eso sea un elemento cultural que nos permita avanzar y entender por qué la naturaleza hay que conservarla. Eso no es un capricho, es porque realmente la naturaleza soporta todo el desarrollo que hay de ahí para arriba, ¿sí? Como hablamos ahorita, sin agua no podemos tener energía, sin agua no podemos producir alimentos. Entonces, desde ese entendimiento, el montañerito lo que nos ha permitido es, mire todo lo que hay tan raro en esta región, se está perdiendo a pasos agigantados y pues estamos perdiendo las oportunidades de desarrollarnos diferente, de sacar pecho y decir, vea, en Yarumal sucede esto, cómo eso es
diferencial y cómo Yarumal se presenta ante el mundo y saca la cara por Colombia, por Antioquia y dice, vea, yo hago algo por conservar esta especie, por conservar el agua y por generar bienestar en la región, sí, porque finalmente conservar la infraestructura de la que depende el Montañerito Paisa y depende el agua es pensar en el futuro, en que podamos tener agua en abundancia, que pues esa agua nos permita generar energía y producir alimentos. Claro que sí. Santiago, entonces, hazle una invitación a la comunidad, a las personas que nos escuchan. Hay entidades, como lo mencionabas ahorita, que se han vinculado, pero ¿cómo puede vincularse cada uno de nuestros usuarios, por ejemplo, a participar en este proyecto de búsqueda del Montañerito Paisa? Bueno, digamos que el Montañerito Paisa, lo más importante ahí es como conocer también, cómo conectarse, coman mortiño, reconozcan los montes, los bosques, las selvas de Yarumal que todavía tiene, vayan y busquen un charco, busquen una cascada, sí, reconéctense con la naturaleza, que la naturaleza es un vehículo del que hacemos parte y nos permite crecer, sí, ahí hay riqueza, entender esa riqueza más allá del dinero nos va a permitir conservar elementos únicos y eso tiene valor cultural y sus usos, y aprender a usar esa naturaleza de las buenas formas, sí, podemos sacar mucho mortiño, pero podemos acabar con los montes también sacando mortiño. Entonces, cómo el uso y la concepción de mantenerlo en el tiempo nos va a permitir desarrollarnos diferente y generar mucho bienestar en la región. Bueno, Santiago, es agradecerte nuevamente por haber participado el día de hoy con nosotros en nuestro programa radial. También tienes una página web, www.neotropicalinnovation.org, para que todos nuestros usuarios te sigan, vean toda la información más de cerca. Si de pronto necesitan algunos datos en específico, sabemos que allí también está toda la información que se ha podido recolectar con este proyecto del Montañerito Paisa. Laura, tenemos campañas este mes. ¿Cómo podemos participar de las campañas que se promueven desde la empresa Aguas del Norte Antioqueño? Claro que sí, Jackie. Constantemente tenemos la campaña de recolección de colchones, ¿cierto? ¿Cómo podemos vincularnos a esa campaña de recolección de colchones? Es muy fácil, llaman al número 312-841-5331. Ahí hacen la previa inscripción, que ahí le preguntan los datos del nombre, la dirección y el teléfono, pues para nosotros comunicarnos un día antes. Nos comunicamos con ustedes, les decimos que vamos a ir al día siguiente a hacerle la recolección de colchón. Recordemos que esa recolección de colchones no tiene ningún costo, Aguas del Norte no le cobra por esta recolección. También recordarle la campaña de recolección de RAE, que esa la tenemos constantemente. Tenemos una articulación con la Fundación Victoria. La Fundación Victoria está al frente del almacén Coach. Ahí pueden dejar todos sus aparatos eléctricos y electrónicos, y invitarlos a que hagamos una adecuada separación de los residuos sólidos y para que cuidemos el agua, que es un elemento fundamental para todos nosotros los yarumaleños y colombianos como tal. Muchísimas gracias, Santiago, por acoger nuestra invitación, a Jacqueline y a todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias. Claro que sí. Laura, también antes de acabar nuestro programa, importante decirles a nuestros usuarios que hasta el día de hoy pueden llevar la factura para que participen en el sorteo que estará realizando la empresa Aguas del Norte Antioqueño por el cumpleaños número 15. Pueden llevar esta factura al 5º piso del Palacio Municipal. Hasta hoy estaremos recibiéndola para que todos puedan participar. Agradecerles nuevamente a Laura, a Santiago por estar aquí el día de hoy, por toda la información que compartimos. Yo quiero darle un saludo muy especial a todos los internos del Centro Penitenciario y Carcelario y el IMPEC de acá del municipio de Yarumal, que en el día de hoy nos están escuchando. Tuvimos con ellos un acercamiento en una capacitación sobre separación de residuos sólidos, a todos los recuperadores ambientales que han conformado allí en este lugar. Un saludo muy especial para todos ellos, para todas las personas que nos escuchan en la sede administrativa, en la planta de tratamiento de agua potable, en el relleno sanitario, y a todos nuestros colaboradores que están día a día trabajando por mejorar la calidad del servicio de nuestra empresa. Un feliz día para todos. Aguas del Norte Antioqueño.